Bienvenidos a El arte de la danza. En este episodio nos adentraremos en la figura de Raquel Meyer, 1888-1962, artista de cuplé, actriz, diva del music hall, pero también poseedora de un gesto escénico que, aunque no suele inscribirse en los manuales de danza, contiene movimiento. Es la danza gestual de la emoción, del contacto con la luz, la presencia corporal. No nos limitaremos a su repertorio musical ni a su vida privada, sino que exploraremos cómo su presencia, su manejo del espacio, su relación con el público y sus cruces artísticos revelan un lenguaje corporal escénico que merecen ser contemplados desde la óptica del arte de la danza. A lo largo de este podcast haremos un recorrido, sus orígenes, su ascenso internacional, su paso al cine, sus conflictos internos, sus citas más relevantes, su declive y su legado. Entre música, comentarios, fragmentos y pausas, te invito a recorrer esa senda que une canción y movimiento, susurro y gesto. Raquel Meyer nació como Francisca Romana Marqués López en Tarazona, Zaragoza, el 9 de marzo de 1888. Se sabe que fue enviada a vivir con una tía que era monja clarisa en Francia para su educación durante su infancia. Este entorno conventual, con disciplina, recogimiento, silencio, posiblemente influyó en su sensibilidad interior, su dominio del ritmo interno del cuerpo y una formación temprana del autocontrol gestual. Al regresar a España, vivió en Barcelona, barrio del Poble Sec, donde comenzó a trabajar como modista en un taller, mientras ya cantaba o ensayaba en locales menores. Ella misma recordaba aquel tiempo así: éramos unas cuantas modistillas muy revoltosas, nos aburríamos y comenzaron las escapatorias a los paseos, a los cines y a las salas de varietés. Esa vida de modista le dio un sentido del cuerpo diario, de la mano, del movimiento mínimo, del gesto pequeño. En su entorno de modistas coincidió con la artista Marta Oliver, quien advirtió su potencia vocal. Debutó en febrero de 1908 en el Salón La Gran Peña, con el nombre de La Bella Raquel. A partir de allí comenzó a actuar en salones de varietés, cafés concierto y locales de variedades, un ámbito en el que la música, el gesto teatral y la insinuación visual iban de la mano. En 1911 hizo un debut importante en el Teatro Arnau de Barcelona, adoptando el nombre artístico Raquel Meyer. En esos años incipientes ya empezaba a impregnarse de la estética del cabaret, la música de canción ligera, el cuplé, la insinuación gestual, la mirada. Aunque el cuplé solía considerarse un género menor, Raquel Meyer lo encumbró, lo transformó. Su estilo escénico estaba marcado por la expresión íntima, el control del gesto, la mirada, la respiración pausada, el uso del espacio con sencillez pero intensidad. Como recuerda un cronista, la belleza de su rostro y su expresividad quedaban en segundo plano ante el impacto que su presencia provocaba en escena. Javier Barreiro apunta que ella convertía cada creación en irrepetible gracias a una sensibilidad especial que no cabía en fórmulas predefinidas. En los escenarios del music hall, la iluminación, el telón, el foco, las cortinas, la respiración del público eran componentes con los que ella tejía su presencia. Su manejo del espacio era comedido, elegante. No se movía por necesidad, sino cuando el gesto lo exigía. La pausa era tan importante como el movimiento. Se relata que durante su gira en el Empire Theatre de Nueva York, su sola aparición, incluso sin ornamento excesivo, bastaba para imponer silencio, expectativa e intimidad. Tal poder escénico recuerda al de una bailarina. Sabe dónde colocar el peso,
qué ángulo dar al cuerpo, cómo situarse frente al público. En una anécdota famosa, cuando la imitadora La Argentinita la parodiaba, Raquel Meyer le propinó una bofetada durante la función. Este episodio revela su delicado sentido de integridad escénica. No toleraba que otros invadieran su territorio gestual, su modo de estar sobre las tablas. En otra ocasión, ante preguntas sobre su estado físico, ya de edad avanzada, respondió: «Por poco que haga, hago más que las demás». Esta frase bien puede aplicarse al ámbito escénico. Incluso con mínimos recursos de movimiento, su presencia valía más que movimientos ostentosos. Se cuenta que cuando el monarca la invitó a que actuase en Palacio, ella contestó con contundencia: «El mismo trecho hay del teatro al palacio que del palacio al teatro. Si quiere verme, que venga». Esa frase revela independencia coreográfica. No pide el palacio, sino que el palacio venga a su escenario. Ella no se desplaza. Su esfera es el escenario. Esa postura simbólica es parte de su danza emocional. Construye un límite invisible, un aura corporal que define el espacio. A partir de 1919 comenzó a actuar en París, en el Olympia, y luego en América, países como Argentina, Uruguay y Chile. En 1926 hizo una gira por Estados Unidos, actuando en ciudades como Nueva York, Chicago, Boston y Los Ángeles. The New York Times cubrió sus actuaciones en el Empire Theater. En esos escenarios, donde el público era diverso y exigente, su presencia escénica debía adaptarse, proyectarse sin exagerar el gesto, hacer que el cuerpo comunicara con economía. Participó en películas de cine mudo como Violetas Imperiales en 1923 y Carmen en 1926. En 1932 rodó una versión sonora de Violetas Imperiales. Durante ese tránsito entre escenario y pantalla, el cuerpo tiene que adaptarse al encuadre, al close-up, a la mirada que el lente captura. Raquel Meyer supo trasladar su presencia escénica a la cámara. Dominó el gesto contenido, el movimiento mínimo hacia la cámara. Se cuenta que Charles Chaplin quedó fascinado con ella y que deseó trabajar con ella en Luces de la ciudad, 1931. Sin embargo, ella rechazó el proyecto por compromisos y porque su gira le era más provechosa. También se le atribuye haber rechazado trabajar con Chaplin en otro proyecto sobre Napoleón. En ese cruce entre cine y escena, su cuerpo aprendió a modular, a actuar con los ojos, a moverse en planos reducidos. Poseyó propiedades en París y Versalles, exhibió obras de Picasso, Renoir, Matisse, esculturas de Rodin, se rodeó de la comunidad artística. Fue retratada por Joaquín Sorolla, quien la admiraba. Su figura se volvió un símbolo de la España romántica reinterpretada. En estudios recientes se habla de la refundación de la España romántica con su figura como eje. El cruce de música, imagen, cuerpo, gesto, escenografía y cine la convierte en un nexo entre la música popular y la expresión visual escénica. Éramos unas cuantas modistillas muy revoltosas. Nos aburríamos y comenzaron las escapatorias a los paseos, a los cines y a las salas de varietés. En esta primera cita, el gesto de escape, el deseo de movimiento incluso en la monótona rutina de las modistas, sugiere una pulsión corporal latente. Por poco que haga, hago más que las demás. Aquí Raquel hace una afirmación de poder escénico. No importa la magnitud del gesto, sino su intensidad, su peso corporal simbólico. El mismo trecho hay del teatro al palacio que del palacio al teatro. Si quiere verme, que venga.
En esta cita fija el espacio escénico. El teatro es su reino, no se mueve para agradar al poder. Esa frase articula un límite corporal escénico, una coreografía simbólica de dignidad. Su relación con imitaciones mostraba tensión. Aceptaba homenajes, pero no imitaciones invasivas. El episodio con la argentinita es ilustrativo. Se cuenta que ella estaba molesta con la película El último cuplé, de 1957, que consideraba se basaba en su vida sin respeto. En sus años tardíos, cuando quiso regresar al escenario, atribuía su desgaste no al olvido, sino al poder del tiempo. Respondió a una periodista que si alguien me puede imitar es esa mocosa, refiriéndose a Sara Montiel, y que tiene voz de sereno. Esa respuesta mezcla orgullo, resignación, ironía, como un cuerpo que ya no puede moverse del todo, pero que aún habla con voz firme. Su cuerpo no bailaba coreografías clásicas, pero su interpretación era una danza de emociones, pausas, respiraciones, presencia. Esa danza íntima se transmitía por la mirada, el silencio, el gesto mínimo. En ese sentido, Raquel Meyer coreografiaba la tensión entre estar fija y moverse interiormente. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial trastocaron su carrera. En 1937 viajó a Argentina, donde permaneció hasta 1939. Tras la guerra regresó a Barcelona y en 1940 retomó la obra teatral La Violetera. Se casó por segunda vez con el empresario francés Edmond Sayac, pero el matrimonio no prosperó. En sus últimos años su salud decayó, hubo episodios de aislamiento. Murió el 26 de julio de 1962 en Barcelona, en el Hospital de la Cruz Roja. En 1957 y 1958, las películas El último cuplé y La Violetera, con Sara Montiel, reavivaron el interés por su repertorio. Intentó volver a escena con espectáculos del género lírico ligero, pero el desgaste físico era evidente. Se la describía con voz quebrada, sin brillo en los ojos, torpe de movimientos. Su despedida fue en 1958, en el Teatro Victoria de Barcelona. En esa etapa, su cuerpo ya no podía sostener el gesto intenso, pero su presencia simbólica seguía manteniendo un peso emotivo. Aunque no fue una bailarina formal, su forma de estar en el escenario inspira a creadores escénicos como un modelo de danza invisible, de gesto contenido. Su figura ha sido revisitada en estudios de la España romántica, en la reconstrucción del cuplé, en espectáculos de homenaje. En Tarazona, su pueblo natal, existe una sala museo dedicada a ella. Radio Televisión Española recordó que fue portada de la revista Time en 1926. En 2025 se ha vuelto a hablar de ella en medios. Se destaca que rechazó trabajar con Chaplin 2 veces, manteniendo su independencia escénica. Esa integridad es parte de su legado coreográfico simbólico, un cuerpo que no se entrega, que marca su espacio. Hemos recorrido la vida de Raquel Meyer, desde sus humildes orígenes hasta convertirse en una diva internacional, desde su presencia escénica, dominada por el gesto íntimo, hasta su cruce con el cine, desde sus citas más personales hasta su declive y su legado. Lo que emerge es una figura cuya corporeidad escénica no necesita bailar pasos reconocibles. Su danza está en la pausa, en la mirada, en el ángulo del brazo, en el uso del espacio simbólico, en esa invisibilidad del movimiento yace su mayor poder. Que su frase, por poco que haga, hago más que las demás, no suene a vanidad vacía, sino a una coreografía de dignidad escénica. Que su rechazo a trasladarse al palacio, prefiriendo que el palacio viniese al teatro, nos hable de un cuerpo cuya escena es su reino, que no se mueve para el poder, sino para el arte.
Espero que este episodio te haya ayudado a redescubrir a Raquel Meyer desde la lente del movimiento interior y la presencia corporal. Te animo a volver a escuchar fragmentos de su obra con los oídos del cuerpo, a observar cómo, aún en el silencio, ella danza. Gracias por acompañarnos en el arte de la danza. Nos encontraremos en el próximo episodio con otra figura para explorar.